Bien, entonces yo les dije, bueno, vamos a definir la clase de hoy, como dije, se va a hacer sobre armónicos esféricos y momento angular. Esencialmente eso es lo que vamos a hacer, pero escribo lo que habíamos dicho la clase pasada. Entonces nosotros teníamos la ecuación asociada de Legendre, y la solución son los polinomios de Legendre de PLM X, uno lo escribe así, o cuando lo escribe explícitamente con el teta, lo escribe así, coseno de teta. Acuérdese, porque uno tiene, para llegar a la ecuación de Legendre, uno redefine a X como coseno de teta, entonces cuando coloco explícitamente esto, lo coloco así, porque esa es la ecuación de Legendre. La ecuación en teta, o sea, si no hago el cambio de variables, no tengo la ecuación de Legendre. Es esa la razón por la cual uno, esta notación, hay que manejarla así, coloco X o aquí coseno de teta. Bien, y obviamente que entonces cuando coloco la diferencial explícitamente sobre teta en las condiciones de ortogonalidad, yo tengo que poner el diferencial de coseno de teta, o sea que hay que hacer la cosa completa. Bueno, cuando hagamos parte de un ejercicio de cosas de esas, se van a dar cuenta o si ya hicieron algo en el taller con John David. Bueno, entonces lo que nosotros nos dedicamos fue, como dije en la clase pasada, a definir pues estos polinomios y todas esas cosas. Ahí está la clase pasada, no quiero meter más temas sobre eso. Y ahora sí vamos a la parte de los armónicos esféricos. Entonces nosotros habíamos dicho en la ecuación, voy a tener que pasar al otro para no estar hablando sobre en el aire, para que vean de una vez qué es la cosa, que la clase sea un poquito más listo. Entonces nosotros teníamos, esta era la ecuación asociada que teníamos, la ecuación asociada de Legendre, y volvemos a la otra. Se me perdió, es que tengo tantas cosas ya aquí, todas las clases, se me va perdiendo esto. Los polinomios asociados, bueno, Legendre. Y lo importante era esto, para que lo recuerden, que entonces nosotros hicimos la separación de variables. Aquí tenemos entonces la parte en R, y aquí está la parte en teta. Y originalmente lo que hicimos fue, cuando hicimos la separación, mire que aquí lo teníamos, definir la parte angular como y de teta phi. Eso ya lo habíamos visto, y simplemente escribimos la ecuación diferencial para esa parte, para la parte angular. Después simplemente separamos a teta y phi como P de teta y G de phi. Que por allá, aquí adelante lo hicimos. Eso fue lo que hemos hecho previamente. Ahora sí vuelvo a la que estábamos en la clase de hoy. Entonces, ahora vamos a hablar de esas funciones como tal, que es lo que nos interesa. Entonces, fíjense que nosotros en la separación de variables, nosotros usamos las constantes de separación para teta era L por L más 1. O sea, depende de un parámetro que es L, porque con el L yo construyo el L por L más 1, que es exactamente la constante de separación. Entonces, mi nueva función o mi función angular debe depender necesariamente del L. Perfecto. Y en la parte en phi depende la constante de separación M. Entonces, yo cuando empezamos previamente solamente la denotamos, dijimos era la función y de teta y phi, pero ahora hay que ponerle la dependencia, y como dije, esto es cuestión de gustos, entonces yo lo escribo así, uno abajo y el otro arriba, pero hay gente que simplemente lo escribe y, l, m, teta, phi. Cada cual lo hace de la manera que prefiera. Lo que pasa es que cuando viene otro subíndice aquí, entonces eso se va a llenar de subíndices en la parte inferior, y la parte de arriba queda sin nada. Es una forma como de hacer todo eso. Bueno, ¿qué es lo que tenemos entonces? Nosotros ya sabemos que este armónico esférico es, por definición, lo que nosotros tenemos, va a ser igual al PLM, ¿cierto?
por L más el I, vamos a ponerle, porque puede ser por E a la I, M phi. Eso es lo que está diciendo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Es lo que tenemos que entrar a precisar. Lo que tenemos es que tenemos una base ortogonal, que es la base armónica, que ya la sabemos de eso hasta la saciedad, porque es la que hemos trabajado en los problemas desde que empezamos prácticamente el curso. Entonces, esta es la base y es ortogonal con respecto a M. Soy redundante con esto porque vamos a jugar. Y tenemos los polinomios asociados de los que hablamos la clase pasada, que son ortogonales en menos 1, 1. Acuérdese por el cambio de variable, porque el X es coseno de teta, entonces es entre menos 1 y 1, y vamos a decir que son ortogonales con respecto a L. También podemos definir la condición de ortogonalidad para M como lo hicimos la clase pasada, pero cuando están combinados en el armónico esférico, entonces vamos a definir la ortogonalidad para los asociados de Legendre con L, o sea, vamos a usar esa, y para los armónicos, entonces M. ¿Qué significa? Que tenemos una base, o sea, si uno va a expresar esto, tenemos una base biortogonal para las dos variables, o sea, en teta y phi, con respecto a los índices L y M. Que dije que la diferencia, inclusive hicimos un ejemplo en alguna de las clases para calcular la ortogonalidad cuando tengo teta y phi, que lo hicimos, me acuerdo. Bien, entonces aquí estaba la ecuación, yo no sé por qué me devolví, por no mirar adelante. Los armónicos esféricos entonces cumplen la ecuación de la parte angular, que era la que teníamos acá. Aquí me falta la parte en teta, ¿cierto? La parte en M, porque no está apareciendo M. Fíjense lo que pasó. Aquí la escribí, pero fíjense que aquí no está el M. O sea que hay que, para no ir a meter la plata, me toca devolverme al que teníamos originalmente. Vamos a mirarlo aquí, que no lo tengo, no debe estar tan rayado. En la que da originalmente dónde está el M. Venimos acá, cuando escribimos esto, venimos con la ecuación aquí. Simplemente está la ecuación asociada. Quiero la ecuación asociada porque necesito ver dónde está el M. Cuando hicimos la separación, bueno, venimos, hicimos el cambio. Aquí está. ¿Ven? En la ecuación asociada, mire que hay un término adicional que lo vimos también en la clase pasada. Mírenlo aquí. Uno tiene que ir poniendo cuidado con eso porque aquí en la ecuación asociada, aquí está el M. Porque el armónico esférico termina, digamos, dependiendo de eso. O sea, yo no tengo la ecuación de Legendre, sino esta ecuación, que es la que estamos marcando aquí, que es la ecuación asociada. Entonces, como dije, ahí la escribí regular. Me la tragué, ¿por qué? Porque nosotros siempre estuvimos hablando en las clases pasadas cuando el M era igual a 0. Entonces, vuelve y juega, hay que tener cuidado porque cuando uno escriba la ecuación por eso, pero bueno. Entonces, pero no. Entonces uno tiene, o sea que aquí me quedó faltando el terminito, eso. Bien, o sea, esa es la ecuación que me va a terminar en la parte angular. Recuerden que me faltó el término aquí adicional, donde está el M. Bien, entonces los armónicos esféricos ya lo dijimos, entonces son el producto de E a la M phi por PLM, pero eso va a tener una constante de normalización. Necesitamos ver si la base es ortonormal o no. Ya sabemos que los polinomios de Legendre asociados son ortogonales y las funciones armónicas son ortonormales, pero necesitamos definir el armónico esférico que sea ortonormal, no ortogonal, para no estar cargando constantes por ahí para normalización. Entonces, simplemente
la constante de normalización en la definición del armónico esférico que estoy haciendo en este caso, estoy diciendo que la vamos a llamar, ojo, con la notación NLM. Eso de las letras, ojo que eso no tiene nada que ver con Neumann, estamos de la de Bessel. O sea, en este momento eso es una, simplemente que se llamó LM y dije aquí la constante de normalización, digo porque después a alguien se le ocurre que eso puede ser una función de Neumann. Bien, entonces lo que hay que hacer es el módulo cuadrado, hay que calcular y suponer que eso va a ser igual a 1, o sea, lo que ustedes ya han hecho para calcular la constante de normalización, hay que hacer la integral entonces, queda separado, fíjese que como tengo, ojo que los armónicos esféricos sí son funciones complejas, porque tienen el término e a la im. Los polinomios asociados de Legendre y los polinomios de Legendre no son complejos, pero el exponencial sí. Entonces, cuando yo defino el producto interno, que al principio hacíamos siempre con el complejo conjugado, que es así la definición, después en Bessel y en los polinomios de Legendre no hemos puesto eso y uno cree que se le va olvidando que en la definición de esto el primero va con el complejo conjugado. Y fíjense lo que yo acabé de decir hace un momento. Cuando escribo la condición de ortonormalidad, y en este caso vamos a hacer la de normalización, ¿cierto? Vamos a hacer igual, vamos a pedir que eso sea, que sean iguales los índices, pero fíjense que el diferencial en teta no es de teta, es del diferencial de coseno de teta, o sea que eso me va a quedar seno teta, seno de teta. Hay que tener cuidado porque nosotros redefinimos las variables en la ecuación diferencial. Ese es un detalle que hay que hacer. Y aquí está el de phi, ahí sí no hubo ninguna redefinición, simplemente entonces vamos a querer tener esto cuando vamos a decir que va a ser esto. Como tenemos el complejo conjugado del exponencial con m, eso se anula porque quedaría e a la más im phi por e a la menos im phi, entonces ese término no aparece, me queda entonces el módulo cuadrado de nm, el coeficiente lm al cuadrado y el módulo cuadrado, ya aquí no hay necesidad de poner módulo, está entre corchetes porque ese es real, o sea, el polinomio asociado al cuadrado. Listo. Y hay que calcular esa integral. Entonces, simplemente calculamos. Fíjense que no hay ni siquiera que ponerse a hacer cálculos raros aquí. Hay que calcular la integral desde 1 hasta 1 de el PM al cuadrado que depende de coseno de teta de coseno de teta. Listo. Hay que calcular esa integral. Yo no me puse a hacerla, pero busquen, háganlo ustedes. O sea, cuánto da el valor de la integral, y cuando uno calcula la integral, entonces va a obtener que el valor de la integral es esto que hay acá. ¿Cierto? 2 sobre 2 a la L más 1, L más M factorial sobre L menos M factorial, y eso tiene que ser, acuérdense, aquí está multiplicado por que salió fuera de la integral, la constante de normalización, y aquí viene la constante de normalización. Listo. Como eso está al cuadrado, fíjense que aquí lo tenemos al cuadrado, tenemos que sacar la raíz cuadrada al otro lado. Y entonces, ¿qué nos va a pasar? Uno a veces pasa olímpicamente por eso, pero aquí tenemos que tener cuidadito cómo vamos a hacer, porque cuando saquemos la raíz cuadrada, uno tiene que definir más menos. O sea, vamos a tener en la variable de normalización, tenemos dos signos. Lo que viene aquí es un asunto de escogencia arbitraria, es decir, es un asunto de convención. Necesitamos, vamos a definir en la forma de que vamos a trabajar en el curso, que los valores de m impar, cuando m va a ser impar, vamos a tomar el signo negativo y para m par vamos a tomar el signo positivo. Entonces, para no estar, esa es la convención, digamos, la elección. Entonces, fíjense cómo cambio el más menos, que no aparece explícitamente el 1 a la m. Tengo es un más menos en la raíz, pero entonces, ¿cómo me va a quedar la definición del armónico esférico? Entonces, volvemos aquí arriba. Entonces, yo tengo que el armónico esférico es la constante de normalización LM por E a la M phi por el PLM. Listo. Ya encontré la constante de normalización.
y dije, voy a elegir de manera arbitraria el signo dependiendo de la paridad. Entonces, el más menos lo cambio por un -1 a la m, porque si m es par, eso es positivo, y si m es impar, eso es negativo. Listo, tengo los dos signos, tengo el resto de la constante de normalización, la función armónica y el polinomio asociado. Entonces, esta es la definición que realmente vamos a trabajar y que se va a usar para los armónicos esféricos. Entonces uno va a jugar siempre con esta ecuacióncita, el resto usted ya lo puede tirar a la basura, entre comillas, porque operativamente esto es lo que usted va a usar. Bien, lo que sigue es definir las condiciones de ortogonalidad y ya sabemos que estas están normalizadas, no nos vamos a poner, entonces sabemos que la condición de ortogonalidad me debe dar las delta de Kronecker y no hay constante, ya es 1. Entonces, aquí estamos definiendo lo que hemos hecho. La condición de ortogonalidad, entonces, fíjense que se puede definir sobre las dos, se debe definir sobre las dos constantes de separación en la ecuación diferencial, como habíamos dicho previamente. Entonces, fíjense que aquí tengo hay una condición de ortogonalidad para L, que es para la variable en teta, o sea, ya está escrito explícitamente seno de teta, o sea, como sería el diferencial, y tengo que colocar L y L'. Y tengo que colocar M y M' para la variable phi. Listo. Entonces, normalmente, una vez esto escrito así, es el diferencial de ángulo sólido. Entonces, en muchas notaciones, el seno de teta de phi simplemente lo escriben de omega, que es el diferencial de ángulo sólido. Entonces, y miren cómo estamos definiendo, acuérdense cómo definimos las variables teta y phi al principio allá. Entonces, phi iba entre 0 y 2pi y teta entre 0 y pi. Esto era lo que teníamos previamente definido cuando empezamos toda esta parte de coordenadas esféricas. Ahí no hay nada nuevo bajo el sol, como dije, son las cosas que tenemos. Perfecto, entonces esta es la condición de ortogonalidad, no la estoy probando. Si se pide que se pruebe, ya saben cuál es el truco. O sea, agarra una ecuación, se la mete a la ecuación diferencial 1, después la mete, pero fíjese que vamos a tener varios subíndices, se hace más larga llegar ahí, pero es la misma técnica para llegar a que esto se cumple, pues sin ningún problema. Entonces, aquí viene esta propiedad. Ojo, y a la mm complejo conjugado va a ser igual a -1 a la m, y a la m menos m. No estoy haciendo, hagan la diferencia, que nosotros antes hacíamos era de decir que el P, ¿cierto? Hacer el PL, ¿cierto? Y después decir el P de menos L. Entonces, aquí el P de menos L, eso, así era. Aquí era igual el P de menos L. Y esto era -1, ¿cierto? A la L por P de L. Recuerden que esto, mire que esto es una cosa, aquí estamos haciendo esto lo que nos dice es que las soluciones con los valores negativos de la variable de separación son linealmente dependientes con la otra. Entonces necesitamos la segunda solución, los Q de L, que ya lo habíamos definido previamente. Entonces, una cosa es esto, que ya lo habíamos hecho, y otra cosa lo que tenemos escrito aquí, que puede estar relacionado, pero fíjense que puede estar relacionado, pero aquí esto no es con el L, lo estamos hablando vamos a decir que el complejo conjugado del armónico esférico va a ser igual a -1 a la m, y de L a la menos m. Y fíjense que eso es cierto. ¿Por qué? Pero no es la misma definición que les ha. Porque, ¿qué es YLM? YLM es, por la definición, la constante, pues, pongamos la constante acá, la NLM, que no quiero escribir toda chorrera de cosas, E a la I, M phi, PLM. Bien, ese es este. Ahora, voy a sacarle el complejo conjugado a esto. Complejo conjugado. Según lo que tengo ya,
el, el NLM, aunque lo había puesto, eso me dio, nada, eso es real, o sea que eso es el mismo. Este no cambia. ¿Qué vamos a tener? Este cambia. Complejo conjugado de este quedaría menos IM phi. Y los polinomios asociados son reales, o sea que tampoco cambia. PLM. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Fíjense que yo podría decir entonces que tendríamos LM aquí y me tocaría jugar acá con esta definición. Entonces, si quiero, voy a llamar este menos 1. Bueno, entonces tendríamos que escribir esto así. Tendríamos E a la I menos M phi. Vamos a usarla. Y el P M L. ¿Sí? Pero, y esa propiedad la tenemos tendríamos esto así. Listo. Y ahí no tengo nada, es simplemente reescribir esto. Pero necesito escribir lo quiero escribir como P a la menos ML. Y eso va a ser igual a menos 1 a la L PLM. Entonces, de las propiedades de la clase pasada, lo chequea. Entonces, ¿qué pasa? Con el signo aquí va a ser igual a esto. Entonces, yo voy a cambiarle el menos a este acá y me va a quedar así, usando las propiedades. Menos 1 a la L y esto, bueno, y este menos L, ¿ya dónde viene? Con la constante de normalización. Entonces, aquí tenemos, no, ese no juega. Si cambio esto menos 1, no, esa queda igual, queda negra. Entonces, queda menos 1 a la L, la constante, y todo este con el menos M, este con el menos M, y lo puedo escribir, entonces me toca rearreglar también lo de la constante, pero ya este quedaría con el contador negativo y este aquí, al meter esto, ¿cierto? Quedaría con el contador negativo y lo puedo escribir así. Fíjense que no es lo mismo que estábamos calculando anteriormente. Entonces, como dije, hay que arreglar la constante también. Entonces, uno tiene esta propiedad. Háganlo bien con detalle. Yo aquí más o menos lo esquematicé. Porque uno la usa, digamos. Uno usa bastante esto en las demostraciones para cambiar de valores complejos conjugados y simplemente cambia el signo del índice M. Eso es todo. Bien. Ya tenemos la definición entonces de los armónicos esféricos. Ahora, ¿qué es lo que uno hace? Necesitamos escribir como hemos hecho con Bessel y con Neumann y con Legendre y los asociados. Escribir los armónicos esféricos, los primeros, como para saber cuál es la forma funcional, basado en las definiciones que ya teníamos previamente. Entonces, ahí ustedes lo chequean, pero el armónico esférico Y00, cuando uno hace los cambios pertinentes allá, acuérdese, cuando m vale 0, el exponencial vale 1, y me toca entonces calcular el polinomio de Legendre no el asociado, porque cuando m vale 0, tengo el polinomio de Legendre cuando L vale 0, que lo teníamos por allá arriba previamente definido. Entonces, uno con eso le da simplemente que el Y00 es igual a la raíz de 1 sobre 4pi. Listo. El Y10, y estas cosas, estas definiciones parecen bobadas, pero esto es lo que uno va a usar mucho en los problemas prácticos. Enseguida les cuento por qué. El Y10 es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 4pi por coseno de teta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy tratando de calcular condiciones tengo un problema y necesito encontrar las constantes que aparecen en la solución general de la ecuación diferencial, lo que ya hemos hecho, aparece la integral que viene por ejemplo, de la normalización. Entonces, uno ahí, ¿qué tiene? Tiene que, si yo me acuerdo de cómo es los polinomios, por ejemplo, que el 1,0 es un coseno de teta, entonces yo ahí puedo decir, pero aquí yo tengo entonces yo
si por cambios de variables y todo tengo un coseno de teta, acuérdense que nosotros tenemos un coseno y un seno de teta escritos en la integral. Entonces, ¿qué pasa? Que yo esto lo puedo reemplazar, este coseno de teta lo puedo reemplazar por un armónico esférico de Y10, que lo voy a poder meter, si está dentro de la integral, a hacer cumplir la condición de ortogonalidad con respecto, por ejemplo, a otro orden. ¿Qué significa eso? Que estoy hablando muy en el aire. Si usted llegó a YLM, por ejemplo, tiene YLM coseno de teta, la integral en de omega. Usted llegó a esto. ¿Y usted qué hace con eso? Entonces usted simplemente llega y dice, ¿cómo va a evaluar eso? La escribí así. Usted escribe la integral YLM, ¿cierto? Y va a escribir coseno de teta. Bueno, va a tener que dividir aquí por la constante para que le cuadre, pero simplemente son las constantes. Y le escribe coseno de teta como 1, 0 de omega. ¿Pero qué es esto? De acuerdo a lo que tenemos escrito previamente, esa es la condición de ortogonalidad. Bueno, me faltaría, bueno, aquí tendría el diferencial. Ojo que puse explícitamente de omega, ¿cierto? Entonces es la condición de ortogonalidad. Mire la escrita aquí con el de omega, aquí abajo. Listo. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Esto, de entrada, va a ser igual al delta de Kronecker entre L y 1. Y el delta de Kronecker entre M y 0. Entonces, selecciona toda la solución. Simplifica toda la solución. Y esto es, como les dije, esto es muy importante porque ustedes van a necesitar resolver esto en la ecuación, en las constantes de la ecuación diferencial para calcularlo. Entonces, con esto usted puede encontrar fácilmente las constantes de separación. Entonces, ¿y cómo se da uno cuenta para hacer esos reemplazos? ¿Cómo? Teniendo presente que la forma de las primeras armónicos esféricos son funciones coseno, por ejemplo, en este caso, y el armónico esférico 1 más o menos menos 1, o sea, simplemente está escrito aquí así y se escribe como seno, la constante pues que hay ahí, seno de teta por e a la más o menos y phi, o 2 más o menos 1, y eso va a ser, bueno, una constante, seno, coseno y e a la i phi. Entonces, más o menos i phi. Entonces, fíjense que estos primeros armónicos esféricos le van a ayudar a uno cuando uno tenga funciones senos, cosenos y exponenciales en las integrales que me aparecen para despejar las constantes de la solución general, las voy a poder cambiar por armónicos esféricos que me van a seleccionar las funciones que van a salir de acuerdo a la condición de ortogonalidad. Después lo veremos en un ejemplo de manera práctica, pero esa es la importancia de esta solución, digamos así. Necesito quitar el micrófono. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Lo mismo de siempre, ya definimos algunos de esos, lo que hemos hecho, relaciones de recurrencia. Aquí están las relaciones de recurrencia. Una para y m menos y de L, vamos a mantener el orden en L y vamos a cambiar el orden en M. Entonces, M menos 1. Y se puede escribir de esta manera, toda esta constante como este operador que es menos la derivada con respecto a teta más y cotangente de teta, la derivada con respecto a phi, actuando sobre YLM. O sea, encuentro la de un orden inferior a través de este operador, de esta derivada definidas así, actuando sobre el otro. Esas son relaciones de recurrencia. Ahora voy a encontrar un orden más arriba del YLM. Bueno, y aquí aparece pues un phi, no era tanta constante. Aquí aparece un e a la menos i phi, y en la otra va a aparecer un e a la más i phi, o sea, y el operador actuando sobre YLM de teta y phi. Entonces, como todas, estas ecuaciones de recurrencia hay que tenerlas anotadas ahí, porque uno medio se acuerda, pero a uno se le olvidan cosas. Le olvida, por ejemplo, el i a la i phi aquí, que ahora no ni lo dije, y la usa mal, entonces simplemente
resuelve más las cosas. Entonces, las relaciones de recurrencia, por lo menos las primeras que relacionan los primeros órdenes entre ellos y las derivadas, hay que tenerlas por ahí anotadas. Bueno, aquí viene una cosa importante, una propiedad importante para los armónicos esféricos, que es lo que se llama la reflexión del la inversión el operador tiene simetría por inversión. Es decir, ¿qué significa? Eso se llama simetría por reflexión, cuando uno está hablando de condiciones. Pero todo ese carretazo, ¿qué va a significar? Significa lo siguiente, en términos de la ecuación. O sea, simetría de inversión o reflexión significa que yo voy a cambiar en el argumento del armónico esférico, voy a cambiar la variable por pi menos teta, en el caso de teta, y en el caso de phi, phi más teta. Entonces, cambiando eso, eso va a ser igual a menos 1 a la L por Y a la LM de teta y phi. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a mirar que eso es cierto. Aquí está escrito. Entonces, fíjense qué es lo que yo tengo para que entiendan que eso es una inversión de la idea del. Si yo tengo R, aquí lo estoy haciendo para el vector R. Valo aquí, ¿cierto? R, el vector R escrito en coordenadas esféricas. Entonces, la R, la magnitud, bueno, listo. Y vamos con la parte de los ángulos. Entonces, el vector R va a tener el ángulo teta y el ángulo phi. Ahora, cuando está en este cuadrante, ¿cierto? En el primer cuadrante. Ahora, ¿qué pasa si cuál sería este ángulo que tengo acá? O sea, este ángulo completo, cuando el R está reflejado 180 grados hacia abajo, o sea, este está invertido. O sea, mi nuevo R es este de acá, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Cuánto sería el ángulo? Entonces, el ángulo teta, dice que ahora el nuevo teta vendría desde aquí hasta el eje. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto sería eso? Entonces, ese ángulo debe ser igual a teta menos phi. Perdón, pi menos teta. Ese ángulo que vamos a definir por la inversión va a ser. ¿Por qué? Porque aquí viene este ángulo completo vendría a ser aquí, o sea, el eje sería este, aquí vendría el pi, ¿cierto? Hasta acá. Pero por opuestos por el vértice, si esto es R, aquí está todo trocado, eso no se alcanza a ver. Este ángulo es teta. Entonces, el ángulo que va a definir el R reflejado que está aquí sería pi menos teta. Y de manera equivalente para phi, entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Si esto es phi, yo tengo que sumarle. Mire que el phi está aquí, pero yo tengo que dar toda la vuelta hasta aquí. Entonces, lo que tengo que hacer, bueno, para definir el phi, entonces sería phi, el nuevo phi sería phi más pi. Listo. Ese es el cambio de coordenadas. O sea, para decirlo así, para decir que tenemos el R reflejado, o sea, hacia abajo. Entonces, ¿qué fue el reemplazo que propusimos allá? Entonces, este reemplazo de los ángulos me garantiza a mí, de acuerdo a esto, que tengo el R invertido. Esa es la cosa. Entonces, ¿es el R reinvertido? Sí. Ahora agarremos y escribamos esto explícitamente. Entonces, ¿uno qué hace? Escribe explícitamente el armónico esférico o la constante, E a la más IM, y ahora el phi es phi más pi, listo. Y el PLM es el P de coseno de el argumento, por el argumento es pi menos teta, y entonces esto simplemente queda, para esto me quedaría, separo, voy a dejar el I a la M phi aparte y coloco 2 menos I pi M afuera. Y el coseno de teta me toca, resuelvo esto como el coseno de pi por coseno de teta, más seno de pi por seno de teta, y obviamente eso, evaluándolo, me da menos coseno de teta. Listo. Entonces simplemente se escribe esto. Fíjese que este quedó así. Ahora, ¿qué tengo? Tengo que este de acá me va a definir E a la menos I pi, me va a definir un menos 1 a la M. Esta exponencial. Y necesitamos, y el L menos 1 a la M tenemos acá. Vamos a cambiar
por las propiedades de los polinomios de Legendre, cuando cambiamos el signo de la variable, que está hecho en la primera parte. Fíjese que aquí tenemos coseno de menos teta. Entonces, cuando tengo coseno de menos teta, con la variable negativa me va a salir un menos 1 a la L. Esa propiedad la escribimos en las clases pasadas y la cambio acá. Listo. Eso es lo que hice. Entonces, esencialmente, ¿qué queda? Toda esta definición de acá. Ojo, toda esta definición, este menos 1 a la M, menos 1 a la M, estas son el armónico esférico, porque aquí estaba con un menos 1 a la M. Cuando lo hicimos por acá, acuérdese por el signo porque era importante el signo véalo acá, el signo de la raíz cuadrada. Entonces, el menos 1 a la M está en la definición del armónico esférico. Entonces, este menos 1 va a la definición y esto queda así, y este sí queda fuera. Y entonces, justo la propiedad de reflexión, entonces, es fácil de probar, digamos, está dada por esta ecuación, que es otra de esas propiedades, como yo les dije, importantes que uno va a usar en este tema de los armónicos esféricos. Entonces, si uno va mirando lo que yo he ido diciendo en este momento, lo que tenemos es que no es solo el armónico esférico, no es solamente agarrar el polinomio de Legendre y multiplicarlo por las funciones armónicas. Eso es en definitiva, pero ellos en su conjunto empiezan a tener ciertas propiedades que uno no las ve directamente cuando están separadas las dos funciones. Bueno, ya sabemos que los armónicos esféricos conforman una base ortogonal por la definición de ortogonalidad. Son base. Entonces, cualquier función, este es el mismo carretazo de siempre, que ya esto sí es lo mismo que hemos hecho, cualquier función f de teta y phi se puede expandir en términos de armónicos esféricos. Lo mismo que hemos hecho ya por allá atrás. La constante para la expansión en la serie de armónicos esféricos, la CLM, se obtiene usando la condición de ortogonalidad y es la integral, pongámosla de una vez en ángulo sólido para no es 4pi, ¿cierto? Y esto todo es el de omega, es para hablar rápido. Este es el de omega de f de teta phi por YLM de teta y phi. Listo. Entonces, esto simplemente es la expansión. ¿Qué hace uno para encontrar la definición de la clausura? Problema del parcial, que algunos yo no sé por qué se fueron por la tangente. O sea, yo en el parcial pasado les puse dos cosas que esencialmente ya lo habíamos hablado en clase. Entonces, ¿qué hace uno? Lo que uno quiere hacer para encontrar la condición de clausura es expandir la función delta de Dirac en la base que uno tiene y encontrar la constante, que es uno de los elementos de la base, y al final obtiene la condición de clausura, que es esto que está aquí. Pero ojo que aquí tenemos dos variables en este momento para el armónico esférico. Entonces, la condición de cierre, clausura o completez queda así. Tenemos dos variables, ¿cuál? Teta y phi. Entonces, acuérdese que en la clausura lo que va primado o cambiado son las variables independientes, es decir, la teta y la phi. O sea que esto va a depender de teta prima, phi prima, teta y phi. Y los índices correspondientes a las constantes de separación se mantienen iguales, que es lo que tenemos acá. Listo. Como son dos, entonces es una suma sobre dos en base discreta. Si fuera una base continua, entonces serían integrales. Ya eso lo saben. Pero ojo, cuando yo defino el delta, aunque esta es una notación así, y aquí es donde uno se pierde, mírense esta notación aquí, cuando yo defino, y aquí, cuando yo defino el delta para teta, yo no coloco el delta de teta prima. Voy a colocar el delta menos, aquí sería. Porque la variable no es teta en los polinomios asociados. La variable es x, que es coseno de teta. Entonces, cuando coloco el delta, fíjese que tengo que colocar es el delta entre coseno de teta y coseno de teta prima. En el fin no hay ningún cambio de variables y simplemente sí es lo que ya estamos acostumbrados a hacer. Es decir, es el delta de phi prima. Listo. Eso es profe, todo. disculpe. Sí, Aquí en el CLM, en la integral, debería ser el armónico esférico conjugado.
Debería ser el armónico esférico conjugado, tenés Como razón. definimos la Sí, ortogonalidad. claro, tenés razón, porque hay que conjugarlo para llegar allá. Sí, sí, bien, buena anotación. Sí, hay que conjugarlo. A menos que, bueno, sí, porque hay que colocar el conjugado. Tenés toda la razón. Ojo, uno puede cambiar esto con el cambio, con esta propiedad acá, pero fíjese que yo no cambié eso con esta, ¿cierto? Si alguien puede, ojo, alguien te puede escribir esto, te puede meter, no te lo escribe así, sino que te mete un -1 a la m, un y a la m menos m, también es equivalente. Fíjese que esto, por ejemplo, en la condición de ortogonalidad, uno lo podría meter, pero obviamente que yo en la anotación ahí no puse el -1 y el menos m y no puse el -1 a la m, entonces en realidad, como vos decís, hay que poner el complejo conjugado. Tenés toda la razón. Entonces, uno se va acostumbrando, por eso yo siempre les dije, uno se acostumbra demasiado porque viene con la mecánica de que eran reales todos desde que empezamos con Bessel, entonces se le olvida el complejo conjugado. Perfecto, bien la anotación, gracias. Bueno, entonces esto es el resumen de lo del momento angular. Perdón, lo de armónicos esféricos. Es todo lo que hemos hecho, condición de ortogonalidad, clausura, relaciones de recurrencia. ¿Por qué no hablé de Frobenius, Rodríguez y funciones generatrices? Porque es que estas se construyen a base de los polinomios de Legendre, que ya tienen definidas las funciones, las expansiones en Frobenius, las funciones generatrices, las fórmulas de Rodríguez, como lo vimos en la clase pasada. Entonces, es simplemente juntar eso que ya está ahí. Lo que está redefinido nuevo es realmente las propiedades que están nuevas. Entonces, y en realidad, o sea, uno no se va a poner a dar muchas vueltas para demostrar esto. Cualquier demostración, por ejemplo, eso sí puede pasar, que a uno le digan, pruebe esta relación de recurrencia. Esta acá. ¿Qué hace? Bueno, lo que tiene que hacer es usar, por ejemplo, la fórmula de Rodríguez o la fórmula de la función generatriz. Si se mete, si, que por Frobenius va a dar, ¿de qué? Profe, pues usted no. Entonces hay que ir a la definición de base del armónico esférico, escribir el polinomio con cada una de las formas que el polinomio asociado y meter eso. Y el E a la MFI lo puede expandir, ¿cierto? También en términos de ese. Entonces, y listo. Entonces puede ser fácil o difícil. ¿El álgebra es larga? Sí. Pero que ya los elementos previos para hacer eso están también. Entonces, todo depende de lo que a uno le pidan demostrar. Pero en general, en estas demostraciones, uno, sobre todo en esta parte del curso, uno se va a centrar en lo que viene porque son los elementos nuevos. Esas demostraciones usando Frobenius y funciones generatrices y cosas de esas, ya las han hecho previamente y no interesa mucho. O sea, lo único que va a agregar es complejidad en el desarrollo. Bien, ¿qué es lo nuevo? Aquí vamos a entrar a lo nuevo. Entonces, el operador momento angular, listo. Resulta y sucede que es que el operador momento lineal en cuántica, el momento lineal está asociado a el operador Nabla. Entonces, de la función, cuando yo tomo esto, estoy calculando de una partícula, estoy calculando esto. Es este operador, este momento angular está asociado a esto. Entonces, esencialmente, si yo pienso no lo estoy encontrando, o sea, lo verán en su curso de cuántica, si no lo han visto para en los cursos introductorios. Entonces, yo lo que estoy usando es esencialmente la idea para construir el operador L, que ya lo definimos, la idea que uno tiene clásicamente del momento angular. El momento angular esencialmente era R, que es el vector posición, vectorialmente por el momento lineal. Si el momento lineal, desde el punto de vista cuántico o en estas cosas, está asociado al operador Nabla, eso es lo que estamos diciendo, como operadores, o sea, esto es clásicamente como vectores, pasando a la idea de vectores de operadores, entonces yo puedo redefinir un operador que ya lo habíamos hecho, L, pero ya que va a ser vectorial, esto se escribe así porque tiene componentes, pero va a ser un operador, porque
fíjense que vamos a definir la operación, ¿cuál? Sacar las derivadas a través del operador Nabla. Entonces, yo simplemente extiendo la definición que tengo clásicamente para momento angular, entonces sería R vectorialmente el momento lineal, pero el momento lineal cuánticamente es esto, está asociado a esto, entonces es esto. Entonces, este operador obviamente aquí tiene una cantidad que definimos previamente, que era el operador L cuando empezamos esto para escribir la separación de variables allá. Está escrito así, que se los dijimos, y es L es igual a 1 sobre I, o coloca menos I, ¿cierto? R vectorialmente por Nabla o el rotacional, pues, como quieran. Ojo, que como esto viene de la cuántica, esta definición, en la cuántica, en las definiciones en cuánticas aparece la constante de Planck y aparece otra constante que se llama H barra para los que no se acuerdan de eso, y H barra simplemente es la constante de Planck dividida a 2pi. Pero en muchas notaciones, en muchos sistemas, se usa para simplificar las cosas, los cálculos y no estar cargando cuánta constante hay por ahí, se toma una notación en la cual la H barra, o sea, la constante de Planck dividida por 2pi, se normaliza, se hace igual a 1. Entonces, esta definición de este operador de momento angular, que no aparece explícitamente la constante de Planck, ni el 2pi, ni nada de esas cosas, es porque se está usando la definición de que H barra es igual a 1. Eso es todo. Para cuando lo comparen en cuántica, dice, por ahí lo teníamos en el curso de física, y se van ahí y no le pusieron el H barra o el H sobre 2pi. Entonces, estoy haciendo esa salvedad. Como dije, esas cosas las discutirán más en detalle en el curso de cuántica. Bien, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que ya sabemos hacer, ya se hizo en la primera parte del curso, ya ustedes ya son duchos en esto, yo no me voy a dedicar mucho a esa cosa porque ya hicieron ejercicios. Hay que calcular esto, ¿cierto? El rotacional para Nabla, que esencialmente en coordenadas cartesianas queda escrito, o sea, es escribir el rotacional, simplemente es escribir este determinante, ahí está el I afuera, y resolverlo, ¿cierto? Entonces tendría componente para la componente en X, tendríamos esta primera parte, la componente en Y, esta parte, y la componente en Z, esto. Que en notación, como a esto lo llamábamos L, y esta es la componente en la dirección de X, a este va a ser, o sea, todo este paréntesis de aquí, Y, la derivada con respecto a Z, menos Z por la derivada respecto a Y, todo esto va a ser, ojo que este I es la dirección, el vector unitario y la dirección de X no tiene nada que ver con el imaginario que hay acá, pero entonces esto es esencialmente LZ sobre I, todo esto de acá sería LY sobre I y este LZ sobre I. Eso ustedes ya lo saben hacer, pero nosotros no estamos en cartesianas. Nosotros estamos trabajando en coordenadas esféricas. Entonces necesitamos encontrar la expresión de rotacional en coordenadas esféricas. Ustedes ya hicieron estas cosas, pero recuerdo rápidamente qué es lo que uno tiene que hacer. Simplemente, ¿cómo lo puedo encontrar? Bueno, definiendo todo el sistema cartesiano, y como nosotros hicimos la transformación de coordenadas a sistemas curvilíneos y todo, listo, háganlo así. Listo, háganlo así. Pero si uno no se acuerda de eso, entonces uno lo puede ir haciendo a lo bestia, pues, o haciendo todo y simplemente haga, pero uno sí se acuerda de la transformación de coordenadas entre X, Y y Z. Esto se acuerda uno más fácil que lo otro. Pero si usted se acuerda de lo otro, listo. Entonces uno simplemente lo que va a hacer es la definición del cambio de coordenadas de X, Y, Z a coordenadas polares, que está escrito ahí. O sea, X igual a R seno teta coseno phi, Y igual a R seno teta seno phi y Z igual a R coseno teta. Ahí después, como yo tengo que calcular, fíjese, derivadas, me toca definir las nuevas derivadas. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar la derivada de X de R con respecto a X, de R con respecto a Y y de R con respecto a Z, de acuerdo al cambio que yo hice. Véalo acá, véalo aquí, véalo acá. Ahí tengo que calcular por las expresiones que tengo, voy a tener que encontrar derivadas para cada una de las variables con respecto
a cada una de esas. O sea, necesito una derivada con respecto a teta, de teta con respecto a x, voy a seguro a necesitar una derivada de phi con respecto a x. Y aquí uno simplemente escribe esto. O sea, con la transformación básica de coordenadas que uno se acuerda, uno puede encontrar todo. O si usted se acuerda, se volvió muy ducho, como dije, en esa parte de operadores vectoriales, pues hágalo de la manera general que al final se define. Pero bueno, listo, sigamos. Entonces, simplemente uno lo que está haciendo, sabemos que R es igual a esto, o sea, y entonces la derivada con respecto a R se te termina escribiendo así. Tenemos que x2 más y2, de acuerdo a la expresión de arriba, terminaría escrita así, y entonces esto le va a permitir a uno escribir esta expresión y va a poder escribir a teta de esta manera. Y uno va a necesitar definir, uno tiene tangente de phi, por ejemplo, y tangente de phi va a ser y sobre x, como teníamos ahí. Entonces phi va a ser a tangente menos 1 de x, y así sucesivamente. ¿Eso para qué? Porque con esos cambios yo voy a escribir. Entonces, ahora mis componentes del operador momento angular, Lx, Ly y Lz que tengo escritas allá, las quiero escribir en sus equivalentes en coordenadas esféricas. Y esto es lo que estamos escribiendo acá. Entonces, con base a esto, me queda que Lx es igual a I seno de phi, la derivada con respecto a teta, más cotangente de teta, cosecante de cotangente de teta, coseno de phi, derivada con respecto a phi. Esto es Lx. Bueno, ¿y qué es Ly? Ly me da con ese cambio I igual a menos coseno de phi. Fíjese que esta estaba con seno. Esta quedó con menos coseno. La derivada con respecto a teta más cotangente, se mantiene la cotangente y entonces seguro va a cambiar acá. Mire la simetría de esto. Entonces coseno, arriba está coseno de phi, aquí está seno de phi, la derivada con respecto a phi. Listo. Y z me va a quedar simplemente menos y la derivada con respecto a phi. Como ustedes probablemente ya lo hicieron, entonces ya lo tienen hecho de alguna manera. Bien, entonces, ¿a qué va a ser igual el operador? Aquí me quedó faltando. No, aquí está completo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que escribir la forma del operador completo. Entonces, L se puede, juntando los términos, porque ¿qué es L? El operador L sería, en el caso de los ángulos, entonces me tocaría escribirlo así. L sería el L en R, ¿cierto? Pero fíjese que no va a tener dependencia con respecto a esto, en la transformación no aparece, o sea que es cuando yo tendría L y este R unitario más L de teta, y aquí lo tengo, bueno, aquí lo escribí así, los vectores unitarios están escritos así. E a la R, ¿cierto? Más L de teta, E teta, más L de phi, E phi. Pero esto no depende explícitamente cuando hicimos esto, este operador no depende de R, o sea que este término no va, o sea, no hay términos en este ser, entonces solo quedan estos, por eso quedó así. Es esencialmente eso. Entonces es simplemente hacer, digamos, la transformación de coordenadas, como dije, que ustedes ya habían visto previamente. Entonces, listo, ahí no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, de todo este carretazo lo que uno necesita es estas definiciones que están en rojo, pero aquí se vienen otras definiciones adicionales. ¿Qué definiciones adicionales? La siguiente. Entonces, ya tenemos la expresión para Lx en coordenadas esféricas, pero a esa expresión, a esta expresión lo vamos a llamar L1. Y a esta de Ly, fíjese que aquí cambió el seno por el coseno, pero cambió el signo. Simplemente, fíjese que es una denominación. Lo vamos a llamar L de menos 1. O sea, el de arriba, el de X, L más L de 1, y el de abajo, L de menos 1. Y el de Z, este de acá, que significa esto, lo vamos a llamar L0. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una base que sería Lx, Ly y Lz de operadores que vamos a necesitar, que los vamos a renombrar ahora y los vamos a llamar los operadores L1 menos L1 y L0. Eso lo puedo hacer. Listo.
Esa es una. Lo usan, pero esos no son tan importantes como estos que vienen acá. Fíjense que esta es una definición, aquí viene otra. Vamos a definir unos operadores basados en LX, y en LY y en LZ que se van a llamar operadores escalera. Y lo vamos a llamar así. Vamos a llamar un operador L más y L menos. Fíjense que aquí era L1 y L de menos 1. Aquí va a ser L más y L menos. De alguna manera tienen cierta relación. ¿Qué es L más? Van por definición. O sea, esto es una definición. Aquí habría que ponerle aquí el igual, esta cosa pues, que estamos definiendo. L más va a ser igual a LX más I, LY. ¿Y qué es L menos? A LX menos I, LY. Ah, listo. Esa es la definición. Si yo me voy a mis expresiones de LX y LY, entonces yo puedo reescribir esto. O sea, todo lo juntando. Entonces me queda simplificando la expresión que tenía de arriba. Eso, el L más menos va a ser igual a más menos I phi, abro paréntesis, más o menos la derivada con respecto a teta más I cotangente de teta, la derivada con respecto a phi. O sea, esto se lleva a esta equivalente. Listo. Acabamos de definir este operador y lo vamos a llamar operador escalera. Ahora vamos a ver por qué. De alguna forma, combinando las definiciones de los operadores escalera, o sea, teniendo esta definición, yo puedo escribir los operadores LX y LY de acuerdo a esto con la definición aquí que tengo aquí en verde. Uno llega a la expresión de que aquí en verde abajo, o sea, el LX es igual al operador escalera más el operador escalera menos dividido 2 y el LY sería al operador escalera más menos el operador escalera menos dividido 2i. Aquí va. Fíjense que hay uno que tiene, el X no tiene el número imaginario, el Y sí, entonces fíjense que es como tener cosenos y senos, entonces en un caso, para la definición con las exponenciales, uno divide por 2 y en el otro caso por 2, y es más o menos, fíjense que es más o menos consistente, da la misma expresión. Estos son reemplazos que uno eventualmente puede hacer, pero en este momento lo que nos interesa en realidad son las definiciones que tenemos, o sea, el L más menos, y ahora vamos a calcular este L.L, es decir, el operador momento angular escalarmente por el mismo. Eso es L cuadrado, que ya no es un operador vectorial, es un escalar. Y L cuadrado, pues por las definiciones que nosotros teníamos arriba, simplemente es Lx en coordenadas cartesianas, Lx, Ly y Lz al cuadrado, pero nosotros por allá, el único que quedó así sin nada raro así en los cambios de definición es Lz, que le dejamos L0. Entonces, escribámoslo así, solo por Lx, entonces L cuadrado sería igual a Lx cuadrado más Ly por más L0 cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Por eso hice este cambiecito aquí, en esta parte. Escribir ahora L cuadrado. Entonces L cuadrado va a ser, y escribo primero el de Z, que es el que ya tenía, sería igual a L0 cuadrado más, fíjense que yo aquí voy a tener el LX y el LY escritos en términos de sumas y diferencias de los operadores escaleras más L más y L menos. Pero están elevados al cuadrado, entonces saco de factor común un 4, véalo aquí, un cuarto. El I que aparece aquí como elevo al cuadrado, entonces me va a salir un menos 1 que va a cambiar el signo justo de la parte en Y. Entonces, ¿qué tendría yo acá? Cuando estoy escribiendo, tengo que calcular el LX cuadrado y el LY cuadrado. Este sería el que tiene más aquí arriba, es el LX, y este sería el LY, y aparece un menos porque tengo un imaginario. O sea, en resumidas cuentas, el L cuadrado se puede escribir en términos de los operadores escaleras de esta manera. Resolviendo esta carreta, y de todo esto ustedes se pueden olvidar de toda la parte intermedia si quieren. ¿Qué es lo que vamos a usar en toda esta expresiones? Esto. Entonces, el L cuadrado se puede escribir así, ya simplificando la expresión, que se va
ya da, escribiendo todos los términos, da esta expresión. ¿Listo? Entonces, eso da el L cuadrado es igual a menos 1 sobre seno de teta, la derivada con respecto a teta, que actúa sobre seno de teta por la derivada con respecto a teta. Fíjese que es 2 más 1 sobre seno cuadrado, la segunda derivada con respecto a phi. Ese es el L cuadrado. Todo esto se va a denotar como el operador O de teta y phi. O de teta y phi. Entonces, vamos a llamar O a todo el término que hay dentro del paréntesis, no con el menos. Entonces, ese O, bueno, yo le puse, aquí le puse teta, pero en realidad es una O. O. Y aquí volví, lo puse teta. Es una anotación, ¿cierto? Simplemente es una nota. Bien. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, que de acuerdo a esto, L cuadrado, por esta definición, va a ser igual, ojo que esta es una O, deberíamos ponerle una cosita así, para que no sea la teta, no es teta, sino pues en las notaciones, sería L cuadrado va a ser igual a menos el operador O de teta y phi. Listo, como lo definimos allá. Entonces ahora redefino un nuevo operador, que es lo que tengo escrito acá, lo voy a escribir aquí abajo. El nuevo operador que estoy definiendo acá es L cuadrado más, como esto estaba negativo, aquí lo voy a pasar, pasa positivo más el operador O de teta y phi. Y aquí, con este cambio, ¿qué me quedó? 0. Pero estos son operadores. Es decir, esto va a actuar. Entonces, ojo que esta notación aquí cambia. Y uno puede poner 0 acá. Y a veces en los libros lo dejan así. Pero este 0 no es el 0 numérico como tal, es el operador 0. ¿Qué significa? Que cuando yo actúo, entonces habría que ponerle como una gorrita o algo así. Quiero que tengan claro eso. Cuando yo actúo sobre una función, yo tengo este operador 0 aquí, pongámosle la gorrita, actuando sobre una función f, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0. Eso simplemente, pero aquí él va a actuar sobre la función y va a hacer que eso sea 0. Entonces uno, obviamente que el operador 0 actuando sobre algo es 0, pero aquí en este momento, fíjense que yo tengo el operador L cuadrado y el operador O sin actuar sobre nada. Entonces no puedo poner 0, o sea, no es correcta la notación colocar el 0 directamente, sino colocarle gorrita. Y hay que hacer una diferencia entre este porque este es una o sea, está definido como, y el otro es el operador 0. No sé si me hago entender. Entonces, cuando yo ya pongo, si yo coloco a cara esto, que es lo que uno normalmente usa, y cambio el color, ponerlo bien chillón. Si yo hago esto, sí lo puedo hacer directamente. Yo tengo L cuadrado más el operador O actuando sobre una función de ondas, ya que esto va para la cuántica. Entonces, ¿yo qué sé? Yo sé que este L más L cuadrado es el equivalente al operador 0. ¿Qué significa? Que el operador 0 actuando sobre una función me da 0. Eso es lo que está. Entonces, este es el operador 0, en realidad, actuando sobre la función de onda, me da 0. Entonces, ¿esto es una ecuación de valores propia, una ecuación de Sturm-Liouville? No, señor. Fíjese que este operador, nada, no va a ser autoadjunto ni hermético, esa cosa ahí como está. Ya vamos para allá. Entonces, fíjese que, entonces, esa es la sutileza. Si yo tengo solo los operadores sin escribir la función, esto debería ser el operador 0, por eso yo lo escribo aquí así, y si lo pongo a actuar sobre la función, sí puedo escribir realmente el 0. Bueno, sigamos, que lo que interesa es lo que sigue. Entonces, en definitivas, bueno, aquí ya se entiende qué fue lo que escribí aquí. Esto que tengo. Entonces, ahora,
estos operadores sobre cuáles son las funciones que va a actuar. Va a actuar sobre los armónicos esféricos, porque eso es lo que nos interesa. Entonces, L cuadrado más el operador O, bueno, dejémoslo como teta, yo lo hice teta para diferenciarlos, déjenlo así, pero no significa, le pueden poner O. Bueno, dejémoslo teta porque ya todo lo puse con teta. L cuadrado, el operador teta que depende de teta y phi, actuando sobre YLM, eso ya sabemos que da cero. Da cero. Entonces, ¿ahora qué hago? Como ya estos son operaciones sobre las funciones, esto entra sobre un operadores lineales, entonces tendría L cuadrado actuando sobre YLM de teta phi va a ser igual a menos el operador teta o el operador O actuando sobre YLM teta. Listo. Interesante. Esto ya tiene una forma que a nosotros nos interesa. Esto va a dar esto. Pero yo sé que es este operador y sé cómo actúa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo sé que el teta el operador teta o el operador es o es esta cosa. 1 sobre seno cuadrado, la derivada con respecto a teta, seno de teta, la derivada con respecto a teta, más 1 sobre seno cuadrado, la derivada con respecto a phi. Y ahora yo tengo eso aplicado a un armónico esférico. Y como yo tengo las definiciones de los armónicos esféricos, puedo calcular directamente qué me da ese operador O actuando sobre el armónico esférico. Y cuando hago eso, o sea, esa parte, y ahí les queda para que lo prueben, para que hagan el calculito, porque no hay no hacer a las derivadas y volver a rejuntar términos ahí. LO, que es igual a menos el operador O, el operador actuando sobre el YLM. Ahora, como tengo una expresión explícita para este, actúo sobre el YLM y eso me va a dar, ese lado derecho me da L por L más 1 YLM de teta. Y yo veo esta ecuación así, me olvido de todo el resto, o sea, usted puede, yo arranco con esta ecuación así y se la pongo aquí al principio y entonces yo le pregunto a ustedes, ¿qué es eso? Eso es una ecuación de valores propios, primera cosa, es decir, una ecuación de Sturnivel. Sí, señor. Segundo, L, como ya lo definimos previamente, son enteros, es decir, que esto es un real. Entonces, tengo una ecuación de valores propios o una ecuación de autofunciones, como quieran llamarlo, una ecuación de Sturnivel, donde los autovalores son reales. Significa que este operador es hermítico. Y el momento angular es un observable físico. Es decir, es una cantidad que yo puedo medir como el momentum, como la energía. El L es un observable físico. Entonces aquí uno empieza a entrar a la idea que nosotros, que yo les empecé a definir previamente cuando introdujimos los operadores. Cuando yo tengo operadores que tienen valores reales, que son hermíticos, las cantidades que me van a dar, y es justo lo que empieza a aparecer, todos los operadores hermíticos me dan valores de cosas que son observables físicos, es decir, cosas que yo puedo medir. Y esa es la gran importancia cuando uno va a trabajar en cuántica, porque uno necesita los operadores hermíticos para tener cosas que usted pueda, para que usted hacer el experimento y comprobar su teoría. Si usted arma una teoría y no tiene ningún operador ahí que sea hermítico, paila porque no queda en la especulación, no tiene un parámetro medible para un experimento. Entonces, uno siempre tiene que construir en su modelo algún operador que sea hermítico, que sea el que me permita hacer mediciones en los laboratorios. Bien, sigamos, pero es que la cosa no termina ahí. Lo que sigue es ahora el operador Z. El Z que teníamos allá, sí, que era el L0 y lo tenía, que es la derivada con respecto a phi. Listo. Actuemos sobre el armónico esférico con el operador Z. Entonces, eso simplemente es menos I, la derivada con respecto a phi del YLM de teta phi. Y yo escribo, bueno, sí como era cortica, esta la escribí, lo fácil, ¿cierto? Yo siempre hago lo fácil. Entonces, menos I, la derivada con respecto a phi, el armónico esférico es esto, ¿cierto? NLM, PLM, coseno de teta, I a la M phi. Listo. Y tengo que derivar con respecto a phi, o sea, que solamente deriva el exponencial, o sea, que se viene
tengo un menos y acá un menos. En realidad aquí tendríamos un -1 a la m, ¿cierto? Pero ese -1 a la m, aquí me lo tragué. Aquí deberíamos poner un -1. Ah, porque no lo puse explícito. O sea, el que tiene el -1 es el mm con la raíz cuadrada, listo. Entonces se puede dejar así. Listo, por eso. Entonces, IM, listo. Baja la derivada del IM acá, perfecto. ¿Qué pasa? Se va, queda -1 aquí, M, y este sigue siendo el YLM. Entonces escribo M, Y, MM de teta y phi. Miren lo que acabo, el resultado ya condensado, que aquí. LZ actuando sobre M, L de teta phi, me está dando M, Y, M, L de teta y phi. ¿Qué es eso? Una ecuación de Sturm-Liouville, una ecuación de autofunciones, y M es la autofunción, el autovalor. ¿El autovalor de qué? De el armónico esférico, YLM. Entonces, resulta y sucede que los operadores L cuadrado y LZ cuadrado tienen las mismas autofunciones. Ojo, no tienen los mismos autovalores. Miren lo que acabamos de encontrar. El autovalor para L cuadrado es L por L más 1 y para LZ es M. Pero los YLM son las autofunciones. Entonces, esta es la gran conclusión de esto. Los armónicos esféricos, y por eso no era tan simple como, eso es lo mismo, multiplíquele a la IFI por los polinomios asociados. Sí, pero estas propiedades que estamos hablando, uno no las ve tomando el polinomio asociado por separado y tomando el MFI por separado. Lo descubre cuando hace la combinación. Los armónicos esféricos son autofunciones simultáneas de los operadores L cuadrado y LZ. Entonces, esto no lo estoy demostrando, pero sea lo siguiente. Vamos a ver, vamos a hacer la definición. Entonces, esto que sigue. Sean A y B dos operadores, se define el conmutador corchete, corchete no, el cuadradito ese, A, B, se me fue el nombre. Es el conmutador. Este es el conmutador de A y B. Y está definido el conmutador por definición es A, el operador A por el operador B menos el operador B por el operador A. Esto tiene que actuar sobre una función. Entonces, ¿qué pasa? Cuando operar sobre algo, primero opero con B y luego con A, me da lo mismo que operar con A y luego con B. Esas dos operaciones son iguales, tragué saliva por donde no debía. Son iguales, entonces esto da 0, o sea, el resultado da 0 y uno dice que los operadores conmutan. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. O sea, cuando estas dos cosas da 0, cuando este conmutador da 0, los operadores conmutan. Vamos a hacer el calculito aquí explícitamente. Calculemos el conmutador de L cuadrado y LZ cuadrado, que tienen las mismas autofunciones. Entonces vamos a actuar con YLM sobre ellos. Entonces, ¿cómo se escribe esto de manera habitual? Entonces coloco la función YLM, viene LZ cuadrado, véalo aquí, y luego L, primera cosa. Y en el caso inverso sería, en el otro sería la autofunción YLM, L cuadrado y luego LZ. Ahora hagamos esto despacito, como la ecuación de Fonsi, ¿cierto? Entonces, con LZ cuadrado actuando sobre YLM, ya sabemos, esta es autofunción y me da M y la misma función, o sea, M por YML. Entonces, pero está al cuadrado, al cuadrado, yo lo definí aquí, no están al cuadrado, yo no sé por qué puse cuadrado acá. Este cuadrado no va, ¿cierto? Como definimos estaba... Listo. Ese cuadrado no va, pero eso no importa, para el resultado es lo mismo. Entonces,
LZ cuadrado actuando sobre YLM. Ah, sí, ya lo calculamos. Da M. Ah, perfecto. MYLM. Listo. Entonces, este me da MYLM. M es una constante, puede pasar a través de eso. Ahora, tengo un YLM sobre el que va a actuar L2. Entonces, L2 actuando sobre YLM me da YLM y L por L más 1. Y entonces ya tenía el M que estaba acá. Acá. Ahora coloco el L más 1 y aquí tendría el YLM, pero ahora lo vamos a sacar de factor común. Luego, hicimos la primera parte. Ahora hagamos la segunda parte. El L cuadrado actuando sobre YLM. Entonces, al actuar, como esto es autofunción, me da L por L más 1 por YLM. Ah, sí, señor. Vean aquí. Y aquí habría un YLM. Esto es constante, va a pasar a través de este operador LZ cuadrado que está aquí, sale, digamos así, me quedaría este LZ actuando sobre el YLM, pero eso me da M y me vuelve a quedar el YLM, o sea, tengo YLM aquí y YLM acá. Y saco YLM como factor común, véalo acá. Entonces, ¿qué tengo adentro? ¿Qué es lo que me interesa? Que aquí que tengo L por L más 1, M, y aquí tendría menos M, L por L más 1, son números, eso es lo mismo, no importa los números que los multiplique, me van a dar igual, esto va a cero. Es decir, dos operadores, los operadores L cuadrado y LZ cuadrado conmutan. Si entonces la gran conclusión es, si dos operadores tienen las mismas autofunciones, los operadores conmutan. Eso es supremamente importante en cuántica. Y entonces, yo solamente lo probé para L cuadrado, LZ cuadrado, pero uno puede probarlo al revés. O sea, LZ por L cuadrado, o sea, escribiendo el conmutador así, pues eso es lo mismo. Y puedo, ojo, lo puedo escribir para cuadrado, pero aquí lo puedo hacer para LZ también, y aquí para LZ cuadrado también. O sea, todo eso funciona. Definición, bueno, ustedes ya se acuerdan de la parte inicial del curso, el operador del Levi-Civita, o sea, el IJK, para las operaciones vectoriales. Les recuerdo, aquí está la definición del Levi-Civita, para el que se le olvidó, o sea que eso puede tener 1, menos 1 o 0, de acuerdo a cómo venga el orden de las cosas, porque necesitamos introducir esto acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a definir entonces ahora el conmutador entre el operador L sub I y el operador L sub J. Esto es una extensión, es de manera general que se está haciendo esto, ¿cierto? El conmutador, en general, yo no sé si L sub I y L sub J conmutan, no lo sé. Entonces, la definición que se tiene es que el conmutador de dos operadores que no sé si conmutan o no, se define así. El conmutador va a ser igual entonces a I, la suma desde que igual a 1 hasta 3 del Levi-Civita de IJK, LK. Fíjense que estamos hablando de momentos angulares porque la notación es el L, es el momento angular. No estoy hablando de cualquier operador para loco. Pero no estoy diciendo si es X, Y, Z o es L más, L menos. Ojo que definimos varios, ¿cierto? Definimos L más, L menos o L0. Entonces estos pueden tener cualquiera de esa connotación. Entonces, lo que estamos diciendo entonces, el conmutador, cuando estoy hablando de momentos angulares, se define así. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué le va a dar a uno eso? Si yo uso esa definición y cambio el X ahí por X a J por Y, entonces cuando yo hago esto, me va a dar, de acuerdo a lo que tenemos, que esta suma de acá no me va a dar 0. Significa que no van a conmutar entre sí. Entonces uno aquí, es decir, LZ, LY y LX no conmutan entre sí, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos, vamos a ver si LX y LY conmutan. Entonces uno simplemente, y vamos a ponerle eléctricas a X la vamos a llamar 1 y a Y la vamos a llamar 2 para armar el Levi-Civita. Entonces, ¿qué tengo que definir? De acuerdo a la definición que teníamos allá previamente, la suma desde K igual a 1 hasta 3 del Levi-Civita de IJK
el operador L sub K. Listo. Ahora, esto es una suma, vamos a empezar a jugar. Vamos a abrirla. Entonces tendremos I por el Levi-Civita. Vamos a hacer cuando tenemos I1, 2. Ah, listo. El Levi-Civita de I1, 2 y el primer término en K. Entonces, 1. Entonces, el Levi-Civita de 1, 2, 1. Pero de acuerdo a la tablita, para el que no le olvidó, ese cuando alguno de los dos tienen alguno igual, eso es 0. Entonces, este va a dar 0. Y eso, y aquí que seguiría, el 1 es equivalente al X, entonces dejo el LX, ¿cierto? Luego, sigue la suma de 1, 2, porque eso es lo que viene acá, pero viene para acá 2. Entonces escribo el Levi-Civita de 1, 2, 2. Ah, pero tiene 2 iguales, 0. ¿Y ese qué sería? El LX. Ah, sí, señor. Ese es el, perdón, el LY. El LY, sí, señor. Después, el último sería el 1, 2, que es del principio, y K vale 3. Entonces sería 1, 2, 3. Este Levi-Civita es 1. O sea, este da 1, no 0. Este ya es 1, de acuerdo a la definición de LZ. Entonces, ¿qué pasa? Mire la gran conclusión aquí que está escrita aparte, pero yo tengo que LX conmutador con LY me da igual a ILZ. Es decir, estos operadores no conmutan entre sí. Por consiguiente, no van a tener las mismas autofunciones. Todo el carretazo que ya habíamos deducido. Ah, bueno. ¿Y qué pasa con los operadores escalera? Cuando uno actúa con los operadores escalera. Cuando uno actúa con los operadores escaleras, por ejemplo, el L menos, y yo lo coloco, eso es igual a Y, actuando sobre YLM de teta phi. Acuérdense que nosotros teníamos definido que era el L menos. Era simplemente, para que lo recuerden, L menos, L menos, L menos, L menos, L menos. El L menos, aquí sería, según esto, mírenlo acá, el L menos sería LX menos ILY. Listo, eso ya está definido. Y sabemos cuál es la expresión para LX y para LY. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces, el L menos actuando sobre yo LM, yo lo puedo calcular, porque eso es simplemente LX menos ILY, y yo ya sé cómo actúa cada uno de esos sobre el armónico esférico. Hago el calculito, o sea, hago las derivadas y todas las cosas, y eso me da la raíz cuadrada de L más M por L menos M más 1, que multiplica a Y L de M menos 1. Observen lo que acabó de pasar. Yo cogí este operador que lo llamo el L menos, actúo sobre YLM y el resultado es una constante y me da el armónico esférico, pero le bajé una cantidad en M, un 1. Entonces es como si yo estuviera usando este operador L para bajar, por eso se llama escalera. ¿Para bajar qué? El armónico esférico. L menos 1. Ahora, ¿qué pasa cuando yo coloco L, el operador L más, que es L más sería LX más ILY, la misma carreta? O sea, puedo hacer todo el cálculo directo y hago el cálculo directo, eso me da raíz cuadrada de L menos M por L más 1 y me da al final Y de LM más 1. Es decir, cuando actúo con ese operador más, como lo definimos acá, sobre el YLM se sube una cantidad en M. Es decir, por eso dije, se llaman escaleras. Esa es la razón. Sube o baja niveles. Entonces, esto van a ser niveles. Ahora, cuando termine el carretazo, esto... finalmente yo puedo ver qué pasa cuando actúo. Fíjese que voy a definir el producto interno. Voy a definir este es el producto interno, o sea, la integral, lo que ya hemos hecho entre el YL', con L más actuando sobre YLM. Queda eso. Entonces, eso, usando la definición de producto interno, da toda esa raíz cuadrada, el delta de Kronecker de LL' por el delta de Kronecker de M' por M más 1. Y el producto interno de YL' por M' por M0, está bien, L0, estoy actuando con L0, que es el LZ. Fíjese que el LZ solamente actúa sobre el M
Entonces eso me va a dar los delta de Kronecker que tengo acá. Fíjese que no subí ni bajé ninguna cosa y me da M. Fíjese que con los operadores de escalera obtengo relaciones entre los L's y los M's, pero con el L0 obtengo solo constantes que dependen de M y los deltas de Kronecker. Bien, lo que sigue, solo nos falta un tema, pero ya son las y 36. Vamos a dejarlo parado porque lo voy a expresar y lo dejamos para demostrarlo la próxima vez. La cosa no es tan simple. Hay un teorema, esto no es difícil, que se llama el teorema de adición de armónicos esféricos. El teorema y se usa en cuántica. Por eso lo voy a mostrar. Pero vamos a hacerlo despacito. El teorema de adición de armónicos esféricos, que es lo que ustedes van a usar en cuántica, es esto. Miren la expresión que da. El polinomio de Legendre, de coseno de gamma. Ojo que no he dicho que es gamma, pero si quieren ver aquí el dibujo, la gamma es una relación entre las dos variables, R' y R, entre las dos vectores posiciones para las coordenadas esféricas. El coseno de gamma, o sea, es un polinomio ordinario de Legendre. Para eso, es igual a 4pi sobre 2L más 1, la sumatoria, la serie, desde M igual a menos L hasta L de YLM de teta y phi por el YLM. Fíjese que no cambian los índices. Esto es muy bonito. No está cambiando los índices. Aquí está cambiando el teta y phi. Parecería, ojo que no es. Se parece a la expresión de la clausura, pero ojo que no es la expresión de la clausura. No es exactamente, se parecería, ¿cierto? Pero y a esto se le llama el teorema de adición de armónicos esféricos. ¿Por qué? Porque estoy sumando armónicos esféricos y termino obteniendo a través de la suma de armónicos esféricos, obtengo un polinomio ordinario de Legendre. El tema es que eso hay que mostrar, que eso da eso. O sea, y pues para que no sea como algo que tengo que creer, ¿cierto? Entonces, lo que falta es ese carretazo que les acabo de decir, hay que probarlo. Y la probada, pues no lo alcanzamos a hacer en el tiempo que nos falta. Entonces, pero ya la teoría está hecha, digamos así. Entonces, conclusión de la clase de hoy. Definimos los armónicos esféricos. Los armónicos esféricos van a ser autofunciones de dos tipos de operadores. El operador L cuadrado, que es el operador momento angular al cuadrado, y la componente en Z del momento angular, que se llama LZ. Esos dos operadores tienen las mismas autofunciones en el sentido de Sturm-Liouville. Significa que ellos conmutan. Ya lo expliqué. Entonces, cuando yo tengo operadores que conmutan, esa es la gran conclusión, tienen las mismas autofunciones, no los mismos autovalores. Ojo con eso. Listo, llegamos a eso. Pero también puedo definir otro tipo de operadores que se llaman operadores a escaleras, donde los armónicos esféricos no son autofunciones de esos operadores de escalera. Lo que hacen esos operadores de escalera es subir de un nivel sobre M. Entonces, actuando sobre YLM con L más, el resultado es YLM más 1. Fíjese que no es la misma función, me la subió. Y si actúo con L menos, tengo un resultado que me va a dar la función con M menos 1, es decir, me bajó la función un nivel. Es el gran resultado. Esos son los armónicos esféricos y los operadores momento angular. Nos queda entonces faltando, digamos, demostrar ese teorema de la suma de momentos de armónicos esféricos, porque ese teorema se usa en algún momento en cuántica. Salgo ya de la presentación de pantalla. Y entro acá. Bueno, preguntas. Sé que es mucha información. O sea, realmente sé que aquí hay mucha información. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces yo les mando un correo definiendo lo que habíamos dicho. Entonces la revisión del parcial, pues para los que ya les subí las notas,
si yo tengo dudas con alguna persona, yo solamente en el correo recibí 2 puntos, o es alguien que sacó, pues que el parcial pasado lo hizo bien, pero me mandó los puntos por Profe, separado. justamente yo soy esa persona, justamente quería hablar eso con ustedes, que me sorprendió bastante la nota que encontré, entonces si podemos hablar ahorita, bien. Es que sí, simplemente, bueno, listo, dale. Si quiere, sí, listo, Santiago. Y hay, pero vos sos uno, y hay otro que también